Efectivamente, como usted describe, esa es la lacerante realidad del Ecuador. Yo me hice cargo la primera vez de un gobierno en crisis. El presidente Gustavo Noboa no pagó al sector público más de 730 millones de dólares. Se debía 2 meses las asignaciones a los municipios y prefecturas del país, 2 meses sueldo y salario de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, trabajadores de la salud, maestros, a las federaciones deportivas, 6 meses en atrasos. No se había pagado los servicios de la deuda, y de un presupuesto de 6.400 millones de dólares que yo tenía, 730 millones eran más del 10%. En definitiva, yo tuve que asumir 14 meses, no solamente 12 meses en mi primer año de gobierno. Algunos vaticinaban una catástrofe económica, pero nos pusimos a gobernar, nos pusimos a trabajar y en pocos meses revertimos esa situación y pagábamos al sector público al día. Comenzamos a reducir la deuda pública total. El Ecuador se comenzó a convertir en uno de los países que más inversión extranjera reciba, la economía se comenzó a recuperar y en el año 2004 ecuatorianos crecimos al 8.82%, el crecimiento de la economía más alto de toda la historia. Generábamos, como lo dice el doctor Alfredo Vergara, en esta comunicación que le sacó hace varios meses atrás, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se crearon en los 2 años más de 500.000 empleos plenos. El PIB creció al 11%, y la pobreza se redujo al 8.4%, que son los datos más altos de toda la historia del Ecuador. Teníamos las cifras más altas y tenemos todavía el récord de las cifras más altas, tanto en la parte económica como en la parte social. Y miren, ecuatorianos, para que ustedes se enteren lo que publicó el periódico El Universo, el 4 de marzo del año 2005. Popularidad de Gutiérrez es la más alta de los últimos 20 años. La popularidad de Gutiérrez era más alta que la del presidente León Febres Cordero, que la del presidente Rodrigo Borja, y de todos los presidentes anteriores. Y a ese presidente que tenía los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, que tenía la más alta popularidad de toda la historia, hasta ese momento los generales traidores lo sacaron del poder, porque Lucio Gutiérrez, como publicó El Universo, estaba cobrando la plata a los banqueros deudores, a los banqueros que se robaron más de 8.000 millones de dólares y que no querían pagar. Habíamos incautado bienes a algunos sectores, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero. Habíamos encarcelado a 5 banqueros. Esto pues obviamente irritó a la oligarquía. La oligarquía se levantó, se unió, compró a los generales traidores y los generales traidores me quitaron el respaldo. Y aquí yo quiero pedir perdón al pueblo ecuatoriano porque yo me enteré por boca de los propios diputados socialcristianos que no querían un golpe de Estado, que los generales se habían reunido con el expresidente León Febres Cordero. Los propios diputados, repito, socialcristianos, a través de mi hermano que era diputado, me recomendaban 4 meses antes del golpe, en enero, en febrero, en marzo, en abril ya fue el golpe, que cambia la cúpula militar. Le traje al embajador del Ecuador en Colombia, al general Wilson Torres, se quedó 2 semanas en Quito porque le iba a cambiar al ministro de Defensa de la época, el general Nelson Herrera, y a toda la cúpula militar. Me reuní con la cúpula militar, le convoqué a mi despacho a la cúpula militar, les increpé que estaban conspirando contra mi gobierno, me juraron lealtad y ecuatorianos les pido perdón porque creí en la palabra mentirosa del mando militar, del vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto, del general Luis Aguas, comandante del Ejército, del general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea. Se cayó el gobierno y se cayó el país, porque la traición no fue a Lucio Gutiérrez. Es cierto que los 5 banqueros salieron libres, es cierto que se devolvió todo lo que se había incautado. Lo grave es que no se ha vuelto a cobrar $1, porque como lo dice el periódico El Universo, un año antes del golpe ya habíamos recuperado 251 millones de dólares de la cartera incobrable. 251 millones hasta el 31 de marzo del año 2004, cuando se publicó esta noticia en El Universo. Un año, un mes después, habíamos recuperado más de 1.000 millones de dólares. No han vuelto a recuperar $1. Pero lo más grave, lo que usted mencionó, la economía se ha ido a pique, el desempleo, la corrupción, la pobreza. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca más importante del mundo al Ecuador y a través de la competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para que todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, hagan préstamos baratos
inviertan en los sectores productivos y generen empleo, en la agricultura, Sí, pesca, turismo. En su gobierno, como usted dice, expresidente, realmente tuvo una muy buena bonanza económica. ¿En cuánto estaba el petróleo en aquella época? Lo fijamos en $18 en el presupuesto del Estado. Todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos en el Fondo Petrolero del FEIREP. ¿Y a cuánto llegó? El petróleo en el primer año costaba $22, $23, es decir, por cada barril ahorrábamos $4 o $5. En el segundo año el precio llegó a $33, $34, es decir, ahorrábamos prácticamente $16, $17. Y los 5 banqueros que usted dice, los 5 banqueros que usted dice que estuvieron detenidos, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron? A ver si me acuerdo los nombres. Era el señor Fernández Piazzu, era el señor Nicolás Landes, era el señor Marcel Añado Jr., el señor, si no me equivoco, Álvarez Guerrero Ferber, y el otro era un banquero, pues, que me parece que el banco funcionaba en el sector del sur del Ecuador, en el Azuay, me parece. Ya voy a revisar los nombres, pero en todo caso, pues, estaban detenidos. Después del golpe dado por los generales salieron libres, y lo más grave de todo es que no se ha vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata que se robaron. Se robaron 8.000 millones de dólares con el feriado bancario. Ya, eso es historia, mi querido amigo. Ahora mire, usted habla de un centro financiero internacional. ¿Con qué garantías? Con la garantía que tengo y la experiencia que tengo y el prestigio que tengo de que en mi gobierno el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibió. Recibíamos más inversión extranjera que Chile, que Argentina, que Colombia, que son economías pues mucho más grandes que la economía ecuatoriana. Ojalá por acá se pueda ver este cuadro, es publicado por la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Inversión. Aquí está el Ecuador, alrededor de 1.600 millones de dólares de inversión recibía el Ecuador. Perú recibía 958, 59 millones. Aquí está Chile, menos de 1.200. Aquí está el Perú, menos de 1.000 millones. Aquí está Argentina, un poquito más de 1.100 millones. El Ecuador era de los países que más inversión extranjera recibía, y esto es porque uno genera confianza. Cuando hay confianza en el gobierno, cuando hay seguridad en el gobierno, obviamente vienen las inversiones tanto nacionales como inversiones extranjeras. En este caso estamos hablando únicamente de inversión extranjera. Con esa confianza... Usted, dígame una cosa, hablando de la banca, si la banca lo tumbó una vez, porque precisamente estaba cobrando, según lo que usted nos denuncia, ¿no tiene temor que hoy la banca, supuestamente, según su criterio, lo vuelva a tumbar? Si va a tener una competencia totalmente fuerte, como bancos internacionales. Bueno, ahí usted tiene razón en hacerme esa pregunta, porque como se publica en el periódico El Universo el 6 de enero del año 2005, yo anuncié que traería a la banca internacional. Justamente está aquí publicado este anuncio de traer a la banca internacional. Más que nada fue lo que motivó que la banca compre a los generales traidores y me quiten el respaldo. Pero todos hemos aprendido, no solamente yo, ahora tengo más experiencia, ya no me voy a confiar en lo que me dicen, porque si es que hubiera creído en el mensaje de los diputados del Partido Social Cristiano, cambiaba la cúpula militar, no hubiéramos tenido a Rafael Correa, no hubiéramos tenido el atraco que ha significado esos 10 años de correísmo, no tendríamos la amenaza de que si gana nuevamente el correísmo, el Ecuador puede convertirse en otra Venezuela. Es decir, los ecuatorianos vamos a estar vagando por el mundo como lamentablemente lo están haciendo los hermanos venezolanos. En todo caso, se está cortando. Hay que dar la pena. Y hoy que ya tenemos experiencia, y hoy que tenemos experiencia, obviamente no vamos a permitir... Usted ha hablado... Mire, mi querido amigo, usted ha hablado en varias ocasiones de experiencia, y es verdad. Tiene una experiencia como militar, una experiencia fugaz de presidente, una experiencia de derrocamiento. Con esa experiencia, ¿usted volvería a tener dentro de su gobierno, si gana, a toda la familia como tuvo
en su momento? A ver, lamentablemente la historia ecuatoriana está escrita con verdades a medias y con mentiras completas. Gracias por la pregunta. Miren, ecuatorianos, ¿cuál es la verdad? Nosotros somos 2 hermanos, 6 de sangre y 6 políticos. De los 6 hermanos, solo 3 estuvieron en cargos públicos, lo que no volverá a repetirse de llegar a la presidencia de la República. Un cuñado estuvo menos de 2 meses en el Fondo de Solidaridad, una hermana menos de 2 meses como secretaria en el Banco de Desarrollo, y solo una hermana estuvo cerca de 2 años como parte del consulado del Ecuador en Argentina. No es por justificar el error, pero miren cómo actúa la oligarquía. El presidente Gustavo Noboa le tuvo a su hermano, se me va ahorita el nombre, a su hermano Noboa, Ricardo. de presidente del CONAM. Ricardo Noboa, muchas gracias, presidente del Consejo Nacional de Modernización, y la oligarquía no dijo absolutamente nada. El canciller Heinz Medef, una persona a la que yo aprecio mucho, le tuvo a su hermano de embajador en Alemania, y la oligarquía callada. Pero Lucio Gutiérrez, como no, porque yo decreté la austeridad en mi gobierno, la economía tenía que recuperarla, y no gastamos en pauta, no pauté especialmente en Teleamazonas, ni ningún otro de los medios nacionales. Entonces, esos sectores de la prensa se volcaron en contra de Lucio Gutiérrez a magnificar. Cualquier persona que se llamaba Gutiérrez, y aquí en el Ecuador hay bastantes Gutiérrez, así 20 años de... Se está cortando. Lo relacionaron como que Gilmar Gutiérrez también parte del nepotismo. Gilmar Gutiérrez fue electo por el pueblo de la provincia del Napo diputado. Renan Borbúa fue electo por la provincia del Guayas como diputado. Jimena Borges fue electa como diputada por la provincia de Pichincha. Así que fueron exageraciones, pero en todo caso, ese error, repito, no lo volveré a repetir, pero también tengo que defender, ninguno de mis hermanos entró a robar, porque nos han investigado hasta debajo de la alfombra y no han encontrado absolutamente nada. Mi gobierno es el único, al menos dentro de estos 40 años de retorno a la democracia, que no tiene un ministro preso ni prófugo de la justicia por ladrón. El único que estuvo preso fui yo, cuando me acusaron y tenía 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado, y estando el gobierno golpista en el poder, estando los generales golpistas en el mando militar, yo renuncié a 3 asilos políticos y vine al penal García Moreno, no a la cárcel 4, al penal García Moreno, a demostrar mi inocencia, como tiene que hacer un presidente de honor, como tiene que hacer un presidente honrado. Un presidente no puede estar prófugo de la justicia. Y aprovecho la ocasión para una vez más invitarle a Rafael Correa que reflexione, a que venga a dar la cara. Para eso uno es presidente de la República, no solamente para tener una pensión vitalicia, no solamente para tener la seguridad y para moverse por el Ecuador y por el mundo, con todo el protocolo que eso significa. Un presidente, sobre todo en estos momentos, tiene que dar ejemplo. No puede estar prófugo de la justicia. Y justamente parte también de mi propuesta para erradicar de raíz la corrupción es a través de una mega consulta popular aprobar un nuevo código orgánico integral penal en donde se sancione con cadena perpetua a todos los políticos y funcionarios públicos ladrones que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le daremos un plazo de 3 meses para que devuelva la plata robada. Si no devuelve la plata robada, previa investigación, si se detecta vinculaciones de su familia con testaferrismo, esa familia vinculada con testaferrismo también irá presa hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y la familia pues podrá salir en libertad. Igualmente la propuesta es cadena perpetua para los jueces y fiscales que cobran por las sentencias. Por eso es que se cometen injusticias increíbles en que gente que se ha robado el dinero público a veces están libres o van presos 2, 3 años, no devuelven $1 y luego salen a disfrutar del dinero que se robaron. Mientras que la gente pobre, por no tener dinero para comprar al juez o al fiscal, están muchas veces injustamente presos. También aprobaremos a través de consulta popular la ley de justificación e incautación de bienes. Y vamos a investigar por lo menos desde el año 2000 las fortunas de los políticos. Si no logran justificar de dónde tienen esas inmensas fortunas, serán pues esas fortunas incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y también mi compromiso de, así como en mi primer gobierno recuperé el dinero robado, soy el único presidente que recuperó más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros con el feriado bancario.
pues ahora el compromiso también es recuperar la plata que se robaron. Y a través del Ministerio de la Tecnología que vamos a implementar en mi gobierno, también implementaremos la tecnología que se conoce como blockchain, blockchain de cadena, que ya la están utilizando en algunos países del primer mundo y que prácticamente es inviolable para la corrupción. Este blockchain, esta tecnología funciona con inteligencia artificial, con una inmensa base de datos, en donde están los precios de todos los productos que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo, en donde están los precios unitarios de la construcción de carreteras, hospitales, proyectos hidroeléctricos, edificios públicos, puentes, túneles, etcétera, con lo cual, ecuatorianos, repito, es imposible que vuelvan a haber sobreprecios en la compra en las compras públicas. También vamos a eliminar. Sí, mire, 29 minutos para las 9 de la mañana, 29 para las 9. La verdad es que tantas ideas, cuando se llega al gobierno no se logra hacer casi nada. Aquí tengo una pregunta de un oyente. Me dice, ¿de qué vive hoy el candidato? Refiriéndose a usted. Bueno, sí, es una pregunta que el pueblo necesita saberla. Yo soy un coronel en servicio pasivo del victorioso ejército ecuatoriano, recibo una pensión y también pues recibo una pensión como expresidente de la República. A propósito de eso, aprobaremos en esta mega consulta popular una nueva constitución de la República, en donde colocaremos el nombre de Dios en la Constitución. Volveremos a las 3 funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas a menos de 60 asambleístas. Vamos a reducir los sueldos en el sector público hasta que nos recuperemos de la crisis a $3,000 mensuales. Nadie, ni el presidente, ni los asambleístas podrán ganar más de $3,000 mensuales. Vamos a eliminar todos los privilegios, entre ellos las pensiones vitalicias a los expresidentes. Vamos a eliminar el financiamiento que hace el pueblo ecuatoriano a las campañas políticas y más bien colocaremos la obligatoriedad de por lo menos los candidatos a la presidencia de la República participen en 3 debates obligatorios para que el pueblo conozca. Por ejemplo, gracias a usted, algunos ecuatorianos se están enterando de cuáles son las propuestas de Lucio Gutiérrez para cambiar al Ecuador. Y también, pues, en esta nueva constitución se aprobará todo el marco legal y constitucional para los cambios, para un nuevo Código Orgánico Integral Penal, para la normativa y convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca internacional a nuestro país. Como ex militar y como expresidente, prácticamente estaría ingresándole a usted mensualmente $10,000 aproximadamente. No, yo recibo aproximadamente $6,000, $2,000 como ex retirado como coronel en servicio pasivo del victorioso ejército ecuatoriano, 4,000 como expresidente, aproximadamente $6,000 mensuales, que los estoy utilizando en estos recorridos cívicos y patrióticos para tratar de llegar al corazón, a la mente del pueblo ecuatoriano, a los patriotas ecuatorianos, para cambiar el país de manera conjunta. Aparte de eso, ¿tiene algún otro ingreso como profesional o de algún negocio? No, porque tengo un emprendimiento sobre bebida de guayusa que lo tengo prácticamente paralizado, primero por el tema del COVID, luego por el tema de la campaña, pero eso me apasiona tanto más que la política. Inmediatamente que termine esta campaña política voy a retomar el emprendimiento de elaboración de bebida de guayusa, que es una bebida energizante natural que toman nuestros hermanos indígenas. Por eso, pues, nuestros hermanos indígenas con la guayusa se mantienen todo el día porque es un gran energizante. Toman su buen tazón, es decir, su litro de guayusa, van a trabajar y regresan tipo 2 de la tarde recién a almorzar. La guayusa tiene el doble de antioxidantes que el té verde. Por eso nuestros hermanos indígenas aparentan 10, 15 años menos de la edad que tienen, porque los antioxidantes retardan el envejecimiento de las células. Nuestros indígenas prácticamente no tienen arrugas, y pues esta es una muy buena noticia, tanto para hombres como mujeres. Además, la guayusa actúa directamente a la inflamación de la próstata.
También en el oriente casi no se conoce pues que haya cáncer de próstata o que algún indígena haya o tenga prostatitis. Hay muchas ventajas, pero obviamente se termina la campaña y nos meteremos con fuerza a ese tema. A propósito, también pues vale la pena, si se relaciona con esa pregunta que se publicó en El Universo, de que Lucio Gutiérrez no paga impuesto a la renta. Pregunté al SRI si yo debía pagar impuesto a la renta. Me contestaron que las pensiones ya vienen con todos los descuentos de ley, que el impuesto a la renta, como su nombre indica, es cuando uno produce renta. Ahí se cobra el impuesto a la renta. La pensión no es una renta y por lo tanto pues no se debe pagar impuesto a la renta. Una vez que retome mi emprendimiento, se va a producir una renta, un beneficio, y entonces pues volveré a pagar el impuesto a la renta como pagué, me parece que en el año 2012 aproximadamente. Para finalizar, faltan 24 minutos para las 9 de la mañana, 24 para las 9. Sobre el porte de armas, ¿usted está totalmente en contra de eso? Yo estoy totalmente a favor. En mi primer gobierno teníamos la ley para portar armas. Hemos hecho una investigación y nadie que tenía permiso para portar armas la mal utilizó. Y ahora que los sicarios actúan con una ventaja total frente a las víctimas que están indefensas, que no tienen la más mínima oportunidad de defenderse, mi propuesta, que la vengo revisando desde el año anterior, es volver a la ley para portar armas, volver a pedir a los extranjeros el pasado judicial para limitar el ingreso de extranjeros delincuentes a nuestro país. Los extranjeros, pues obviamente son bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos, los que vienen a conocer, a hacer turismo, a trabajar, a invertir en el Ecuador, pero no podemos permitir que los delincuentes, sicarios, narcotraficantes, violadores sigan ingresando libremente a nuestro país. Así que vamos a blindar nuevamente las fronteras pidiendo el pasado judicial, que es el historial delictivo de una persona. Y vamos a cambiar toda esa legislación que en el gobierno anterior se aprobó a favor de los delincuentes, porque un gobierno serio como el mío tiene que dedicarse a darle seguridad al pueblo ecuatoriano, porque un país con los actuales niveles de violencia, de inseguridad, se comienza a convertir en inviable para las inversiones productivas. A mí siempre me escucharán hablar de inversiones, porque solo a través de las inversiones se puede generar empleo. Y el pueblo hoy más que nunca clama a nivel nacional por empleo, porque cada vez hay menos empleo. También la inseguridad ciudadana es un obstáculo para que venga el turismo internacional al Ecuador y también el turismo nacional. Así que por todo eso le vamos a combatir con todas nuestras fuerzas a la inseguridad. Ok, coronel. Como los que teníamos gobierno por el... Se está cortando. Bueno, al finalizar. Privado. Hoy el objetivo es primero igualar esa generación de empleo, de los 250,000 empleos por año del sector privado, y luego pues superar, porque repito, eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano, empleo, y con eso pues ganamos todos, porque el pueblo con empleo va a consumir, y a través del pago del IVA, que lo vamos a bajar del 12 al 10%, y luego inclusive al 8%, que sí se puede bajar el IVA ecuatoriano. Primero porque el IVA es el impuesto más injusto que existe en el Ecuador, porque paga lo mismo el rico, el banquero, el millonario, que el pobre, por el mismo artículo. Segundo, bajando los impuestos aumenta la capacidad de consumo del pueblo, el pueblo va a consumir más y a través del pago del IVA, que estará en el 10%, el gobierno tendrá más ingresos. Además, cuando se bajan los impuestos, también baja la evasión tributaria, porque es más fácil pagar un IVA del 10%, del 8%, que pagar un IVA del 15%. Entonces, al final del día, contrariamente a lo que piensa el actual gobierno, más bien van a aumentar los ingresos para el gobierno. Esto hice yo en mi primer gobierno. El concepto es, cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que reducir el gasto público es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, y por eso vamos a bajar las tasas de interés tanto en la parte privada como en la parte pública. Al pueblo hay que bajarle los impuestos, sí. Por eso bajaremos el impuesto del IVA y también eliminaremos el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, porque eso ahuyenta
la posibilidad de inversiones productivas. Ok, se está cortando. Ahora sí, les damos con las últimas palabras. El tiempo se nos vino. 20 minutos para las 9 de la mañana. 20 para las 9. Lo dejamos con las últimas palabras, que se está cortando su señal. ¿Me escucha, coronel? No, sí, no sí, lo escucho. Ya, ahí escucho, ahí lo escuchamos. Sí. Ya, ahora sí, ahí lo escucho. Sí. Ya, ahí lo dejamos con las últimas palabras, ya se nos vino el tiempo, coronel. Bueno, agradecerle por la oportunidad y decir a los ecuatorianos que piensen muy bien. No nos podemos equivocar en esta próxima elección presidencial. Mediten bien, ecuatorianos. El Ecuador no puede convertirse en otra Venezuela. Hoy más que nunca, el Ecuador necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar a sus ministros, porque cuando no se roba, el presupuesto alcanza para todo. Hoy más que nunca, el Ecuador necesita un presidente patriota, que ame a su pueblo y que demuestre con hechos, con resultados, el amor a su pueblo. Y más que nada, hoy, ecuatorianos, el país necesita un presidente con experiencia para que nos saque de la crisis económica, social y fundamentalmente ética. Porque si no hacemos esto, repito, lo grave es que el Ecuador pueda convertirse en otra Venezuela. Ventajosamente, el Ecuador se está poco a poco quitando la venda de los ojos. El Ecuador está razonando de que si estamos pobres es porque en el gobierno anterior se robaron la plata. Que si no hay medicina en los hospitales, que si no hay universidades para que los jóvenes bachilleres puedan estudiar, que si las escuelitas rurales están cerradas, es porque en el gobierno anterior se robaron la plata. De ahí que nuestro compromiso es también recuperar la plata robada para que nunca más un político se robe impunemente el sagrado dinero del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Okay, coronel. Y que Dios pues, nos bendiga a todos los ecuatorianos.